Llegó el turno de presentarles a Marcos Casas y Jorge Valmeli, que ya se encuentran con nosotros en el escenario. Ellos van a hacer una exposición individual y después vamos a hacer la misma modalidad de hoy más temprano, la idea es que puedan responder preguntas del público de manera conjunta. Voy a presentarlos a los dos, así ya después les dejo la palabra y siguen. Primero, en primer orden va a estar Marcos Casa, que es fundador del medio digital Miedo al Éxito y creador de contenido. Egresado de la ORT como diseñador digital, trabaja como asesor de prensa y comunicación para diversos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, es también desarrollador web y trabaja como programador en la empresa de software Broken Rubik. También es creador de contenidos en redes sociales sobre temas de actualidad especialmente enfocado en asuntos que impactan a la juventud, con un lenguaje fresco y una edición dinámica. En sus contenidos busca hacer simples temas complejos, citando las fuentes bibliográficas de sus investigaciones y con mucho énfasis en la calidad de la información brindada. Por su parte, Jorge Valmeli es periodista, productor de Fácil Desviarse en FM del Sol, participa de Polémica en el Bar en Canal 10 y conduce Al Hueso. Bienvenidos ambos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenos al mediodía. Tomé finalmente la decisión de hacer este intercambio con ustedes parado, porque sé que hay muchos asesores políticos por acá. Entonces aproveché a hacer un poco de Mr. President. Gracias por la invitación y sobre todo por esa ardua presentación que un poco me deja en compromiso y en expectativas altas de poder compartirles algunas cosas que vengo pensando. El título de esta charla, de este intercambio, lo pensé en dopamina y política, un título un poco baitero, tal vez, pero mi intención es conectar cómo funciona la segregación y la descarga de dopamina vinculado a las redes sociales en el marco de la comunicación política y cómo podemos asesorar mejor a dirigentes o cómo podemos comunicar mejor, cómo podemos crear mejor contenido, más efectivo, más potente en redes sociales. Como bien decía Carolina, yo vengo de varios palos, soy casi licenciado en filosofía, soy egresado de la ORT en diseño digital y efectivamente en diseño de aplicaciones. Y en tercer lugar, me he dedicado al asesoramiento también en comunicación política. Entonces, esos tres palos que son la filosofía, el desarrollo web y la comunicación, siento un poco que me generan un panorama un poco más completo, un poco más holístico de un fenómeno que yo vengo percibiendo como las redes sociales han muerto. O al menos tal vez como las conocíamos, porque esto también es titular y bajada. Y sabemos que las redes sociales tienen que ver mucho con el bait y demás, pero yo efectivamente creo que las redes sociales han muerto, o al menos han muerto en su promesa inicial. ¿Qué nos proponían las redes sociales en su nacimiento? Hoy estaba repasando y hace 20 años que se creó Facebook ya. Uno habla de las redes sociales como un fenómeno nuevo y ya manejan, ¿no? Ya pueden acceder a su libreta de conducir perfectamente. La promesa fundacional de las redes sociales, particularmente el cambio de lo que era el MSN, el mail, a lo que fue Facebook, fue poder quedar conectados, interconectados, con nuestros seres queridos, básicamente, ¿no? Volver a encontrar los amigos de la escuela, del liceo, quedar en contacto con la novia que habías tenido en el verano, el novio que habías tenido en el verano, que si no fuera tal vez por Facebook perderías el contacto. Y era justamente tener un muro, un feed, en donde todas esas personas queridas sigan conviviendo en tu vida de manera ordenada y además de manera cronológicamente inversa, es decir, lo último primero.
Y fue una propuesta revolucionaria la de Mark Zuckerberg y lo que luego se termina transformando en Facebook. Se basaba entonces esta promesa inicial de las redes sociales en la idea de un muro de la gente que yo sigo, que soy amigo, y en la idea de amigos en Facebook, ¿no? Si hoy pensamos las redes sociales, es muy complicado pensar en la idea de ser amigos en redes sociales. La idea de seguido y seguidor se instaló mucho más de lo que en su origen era esta idea de Facebook de ser amigos. Y luego vamos a ver qué termina pasando con el feed, con este ordenamiento cronológicamente inverso de la gente que yo soy amigo, y qué termina pasando hoy. Pero me gustaría, para darle un poco más de contexto, dejar de pensar solamente en las redes sociales y pensar qué pasó en las relaciones sociales también estos años. Y particularmente a qué llegamos hoy. Volver al presente implica, obviamente, pensar cómo nos estamos organizando socialmente hoy. Hay un relativo consenso en la sociología de la existencia de un avance muy potente de la división social del trabajo, ¿no? Esto es algo que ya lo identificaba Platón en su definición de comunidad, en donde habían artesanos, guerreros. Lo identificaba Adam Smith, fundador del liberalismo, en la Revolución Industrial, en donde un salto cualitativo en la división social del trabajo permitía, por ejemplo, bajar los costos de producción. Pero Adam Smith ya en ese momento admitía que la mecanización de ciertas tareas y el aislamiento de los trabajos en tareas más específicas cada vez generaba algo que él llamaba ignorancia y que por ende el Estado tenía que tener un rol activo en la formación educativa y religiosa para combatir esta ignorancia que generaba la división social del trabajo. Ni que hablar, Marx también y Engels consideran que la profundización de la división social del trabajo trae un fenómeno bastante debatido, pero yo creo que hasta el día de hoy vigente, que es la alienación. Durkheim, fundador del positivismo moderno en el siglo XIX, hablaba de que la división social del trabajo generaba una conciencia colectiva fragmentada. 200 años después, sin duda, lo que ha seguido pasando es que estamos cada vez más divididos en tareas específicas en nuestra vida social, ¿no? O sea, nos ordenamos económica y socialmente de tal manera que hacemos trabajos cada vez más específicos y más aislados. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con las redes sociales? Bueno, yo creo que existe un vínculo en cómo nos organizamos socialmente en relación a cómo nos percibimos como individuos. Y la idea de la hiperindividualización en el trabajo tiene necesariamente un vínculo con la hiperindividualización en la cultura. Si lo pensamos tal vez hace 200 años, podemos hasta mencionar de memoria quiénes eran los principales músicos, los principales compositores. Hoy en día, seguramente, si uno le pregunta a un familiar cuáles son sus 3 artistas favoritos, no conozcamos a ninguno. Hay un salto cualitativo muy importante en la cantidad de información procesada y cómo cada vez más se procesa información y se produce contenido para públicos más chiquitos. Respecto a este proceso, bueno, perdón por la autorreferencia, pero sé que va a ser representativa. En uno de mis trabajos yo soy informático, dentro de la informática soy programador, dentro de la programación hago programación web, dentro de la programación web hago aplicaciones, dentro de las aplicaciones hago frontend, que es la interfaz con la que interactúa el usuario, dentro de las aplicaciones frontend hago híbridas y dentro de eso utilizo una tecnología. Esto es un ejemplo simple de cómo cada vez tenemos tareas más específicas y cómo de las grandes fábricas se han ido pasando a las oficinas y de las oficinas a oficinas más pequeñas. Hoy en día incluso teniendo en consideración la irrupción del home office, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta división social del trabajo genera necesariamente un aislamiento y una construcción más fuerte de la individualidad y por ende también del consumo cultural.
¿no? Hay una experiencia muy particular de los fundadores de South Park, que es una serie de dibujitos de mi generación y tal vez de la de algunos de ustedes también, que hace un par de años lanzaron The Simulation. The Simulation básicamente te permite ingresar un prompt que se procesa con inteligencia artificial y te crea a demanda tuya el episodio que vos quieras ver. O sea, pensar eso hace tan solo 20 años, que vos puedas elegir qué pasa en un episodio, es algo muy particular. Habían algunos libros de Elige tu propia aventura, pero claro, esto ya es como un salto cualitativo en cuánto podemos individualizar lo que queremos consumir. Por algo hoy en día afloran las plataformas que ofrecen streaming, sean YouTube, Netflix, HBO Max, etcétera, etcétera. Y las cableoperadoras, que justamente no ofrecen casi contenido on demand, están con grandes dificultades económicas. Este suceso de hiperindividualización en el trabajo y en la cultura también se liga necesariamente con individualizar cada vez más cómo consumimos información. Estamos año tras año aumentando exponencialmente la cantidad de información que se crea, pero que también que se consume. A veces uno escucha eso de que los jóvenes no están formados o informados o no consumen información. Yo, de hecho, creo que sobreconsumen información, ¿no? El promedio de tiempo en pantalla de una persona de mi edad o un poco menos, seguro que es de más de 6 horas, ¿no? Yo por lo menos llego a alcanzar 9 horas en pantalla, básicamente un trabajo. De hecho, Google en 2023, estos son datos oficiales de la empresa, reportó que en 2023 se hicieron 4,5 millones de clics en buscar por minuto. Por minuto. 4,5 millones. Y Facebook, y YouTube comenta que también en un reporte de Discovery Today, que es una consultora estadounidense, dice que por minuto en 2023 se consumen 700.000 horas por minuto. Entonces, cada vez hay contenido generado para públicos más pequeños, cada vez hay más consumo de información y producimos información que probablemente no nos sea posible consumirlo a lo largo de una generación entera. Y volviendo ahora sí a las redes sociales, dejando lo que era 2004, 2008, 2010, en donde Facebook nos ofrecía quedar conectados con nuestros amigos, con nuestro entorno, a las redes sociales se le integra lo que es el Machine Learning. El Machine Learning es el aprendizaje automatizado. Ustedes pueden preguntarse, ¿es inteligencia artificial? Sí, es inteligencia artificial. El Machine Learning es una de las cosas que hace la inteligencia artificial, después existe el Deep Learning y demás, pero quiero detenerme en el Machine Learning. Básicamente el Machine Learning lo que hace es procesar, fichar, administrar y predecir comportamientos y gustos de las personas en relación a bases de información enormes. Básicamente es como tener la experiencia de gran parte de la humanidad y la capacidad cognitiva de gran parte de la humanidad al servicio de identificar qué le gusta o qué piensa o qué puede llegar a comprar un individuo. Ustedes se podrán imaginar que esto obviamente tiene un vínculo con lo que hoy coloquialmente se le dice el algoritmo de las redes sociales, ¿no? Y cuando hoy pensamos en el algoritmo de las redes sociales, ya no pensamos en esa promesa inicial de las redes sociales, sino mucho más en un feed en donde el algoritmo te muestra lo que vos querés o consumir o lo que vos querés comprar. Y uno se podrá preguntar, ¿las redes sociales son gratis? Bueno, yo entro a Instagram, me hago un usuario, posteo una historia, no pago nada. Entro a Twitter, me puedo suscribir si quiero tener premium, pero si no lo puedo usar perfectamente. Entro a YouTube, veo un par de anuncios, pero es gratuito. Y entonces, ¿cómo hay gigantes de la economía mundial ofreciendo un servicio gratuito? Porque están enmarcados en la economía de la atención.
La economía de la atención es básicamente un sistema, un negocio, un sistema de negocio en donde las redes sociales resuelven transformar su propuesta inicial en justamente un modelo en donde la mayor cantidad de tiempo que vos estás retenido frente a una pantalla es más redituable económicamente porque las redes sociales viven ¿de qué? De ofrecer anuncios. Y cuanto mejor dirigidos estén esos anuncios, cuanto mejor te identifique a vos como un posible buyer persona, un anuncio, más efectivo es, más conversión tiene el anunciante y por ende mejor servicio ofrece. Poca cosa se pondera tan bien hoy en día como poder segmentar bien los anuncios. En este sentido, las redes sociales, llevándose a esa promesa inicial de quedar conectados con tu novia del verano, con tus amigos del liceo, lo que termina generando son la idea de para ti. El para ti en realidad aparece más que nada con la irrupción de TikTok, pero ya venía se dando, por ejemplo, en Twitter. Y esto se da por dos razones. Este cambio en cómo se muestra el inicio en las redes sociales responde, en primer lugar, a una cuestión de experiencia de usuario. Llegó un punto en donde teníamos cada vez más amigos, la gente creaba cada vez más contenido, que era casi imposible ver en orden cronológico inverso todo lo que tus amigos posteaban. Y aparte era un poco aburrido, digamos todo, ¿no? O sea, me interesa saber en qué anda mi tía, mi amigo, pero tampoco quiero estar sabiendo todo lo que hacen todo el tiempo. Entonces dijeron, tenemos que ordenar esto para que sea más consumible. Y en segundo lugar, justamente por la economía de la atención. La mayoría de las plataformas se financian exclusivamente por anuncios y las empresas que gestionan las plataformas utilizan ese qué te gusta para ofrecerte anuncios cada vez más ajustados a tu deseo. Entonces, la atención, que es esto que por suerte estoy recibiendo de ustedes, que es carísima, es de lo que viven las redes sociales. Es oro, es diamante en bruto tu atención. Tus horas en pantalla valen carísimas. Eso es un poco a lo que quiero ir con esto de sí, son gratis, pero en realidad estamos trabajando para que las redes sociales vivan, sean financiables. ¿Y cuál es el mensaje neuronal central de... Sí, claro. ¿Cuál es el mensaje neuronal central que permite monetizar las redes sociales? El conector neuronal que está de moda, la dopamina. Las redes sociales se financian a partir de monetizar el placer que vos recibís, el estímulo que vos recibís cuando ves un contenido que te gusta o que te genera placer. La dopamina es un neurotransmisor que es el encargado de hacerte sentir placer. Lo sentís cuando te drogás, lo sentís cuando tenés relaciones sexuales, lo sentís al consumir pornografía, lo sentís cuando te vas de vacaciones. Todo eso son sensaciones dopamínicas. La cuestión es que la dopamina se segrega para generarte una recompensa por vos haber hecho algo. Pero las redes sociales lo que ofrecen es dopamina muy barata, casi por ningún esfuerzo, por estar acostado en tu cama mirando TikToks. Entonces, entender que esta transformación de las redes sociales hacia del seguido, del muro de tus amigos al para ti, es entender justamente cómo podemos hacer más y mejor contenido y en el caso de algunos de ustedes que son periodistas o asesores políticos, cómo asesorar bien a los dirigentes, ¿no? Hace unos años, bueno, el dirigente tenía una fanpage, comunicaba institucionalmente dónde iba a estar, su agenda, sus mejores fotos. Hoy en día es muy complicado pensar una comunicación política efectiva orientada a tus seguidores. Hoy en día una comunicación política efectiva que convierte votos es una comunicación política que le gusta al algoritmo. Bueno, de hecho también pasó eso con las páginas web, ¿no? Antes hacíamos páginas web para que le guste al lector. Hoy en día hay que hacerle páginas web para que le guste al navegador, para que indexe bien.
¿no? Lo mismo pasa con los contenidos hoy en día. Y por transitiva, lo mismo pasa en los contenidos políticos que buscan ser efectivos y convertir a partir de el voto universal, o sea, convertir desde pequeños nichos, buscar el voto universal, que eso también es una contradicción, ¿no? O sea, votan todos, pero tenemos que justamente generar una transformación de la acción, de la conciencia de posibles votantes, de varios públicos hiperindividualizados en votos, ¿no? Entonces, si queremos hacer en 30 segundos una historia de las redes sociales, Facebook creó la idea de los amigos, Twitter incorporó la idea de los seguidores, Instagram dijo, qué aburrido escribir, podrían tal vez subir fotos, Snapchat dijo, pero subir fotos que te queden permanentemente ahí, capaz que es muy complicado, y si hacemos historias que se borran a las 24 horas, entonces Instagram dijo, bueno, esto puedo o comprarlo o copiarlo, eligió por copiarlo, no así Facebook, que después fue a comprar Instagram porque le estaba yendo muy bien. Y después aparece TikTok, que fue el salto cualitativo de la inclusión del Machine Learning justamente para tener un algoritmo efectivo que a vos te tenga la mayor cantidad de tiempo retenido en pantalla. Por esto es que se puede hablar de la caída de la promesa inicial de las redes sociales tal como las concebíamos. Porque se rompe ese pacto inicial de yo elijo que quiero ver. No lo vas a elegir vos que querés ver. Yo te voy a decir con mis herramientas de análisis, con la base de datos enorme que tengo de vos, qué es lo que vos más vas a querer ver. Entonces, ¿cómo hacer políticas sin universales? Y yo no hablo necesariamente de la caída de los universales como podría hacerlo Lyotard o los posmodernos, sino efectivamente comprender que la sociedad está cada vez más fragmentada, pero sigue existiendo la ciencia, sigue existiendo el conocimiento científico. Bueno, yo lo que les quiero compartir son algunos tips específicos, pero lo que seguro hay que entender es que la indexación en los motores de búsqueda es clave. Hasta el día de hoy vemos dirigentes o campañas que en vez de aprovechar a publicar copies, descripciones con palabras clave, ponen emojis o pone qué bien que la pasé en tal lado, a nadie le importa cómo lo pasaste. Si querés ser efectivo, si querés pasar desapercibido, que le llegue solamente a tus seguidores, está perfecto. Y entender también que hoy en día, y ya hace varios años, lo digital no es un mundo aparte, es una extensión orgánica de lo real. Hay un caso muy emblemático, no sé, Javier Milei en Salta votó 49% en las PASO, en las internas. ¿Cuántas veces fue Javier Milei a Salta antes de las PASO? 0 veces. Entonces, no se trata de absolutizar los medios digitales, pero sí entender que son una extensión necesaria de lo real, que condiciona cómo piensa la gente y por ende cómo termina votando, con qué emociones conecta, con qué ideas conecta. Y en esto de las redes sociales como centros de segregación, de descarga de dopamina, es importante entender que la mayoría de la gente hoy en día consume la política como entretenimiento. ¿Por qué? Porque le segrega más dopamina, ver un blooper, ver un furcio. Y por eso también creo que es un acierto cuando algunos dirigentes políticos en esta campaña, no sé, pienso en Laura Raffo, Juan Sartori, que han hecho buena política de entretenimiento. No alcanza, obviamente, pero es ir comprendiendo cómo te podés viralizar tal vez con muy poco aparato político. Y en segundo lugar, que esta es también la campaña del clipeo. Un asesor de prensa hace 5 años estaba muy preocupado por el rating al que el candidato iba, o sea, el rating del programa al que el candidato iba a hablar. Hoy en día un asesor de prensa debería estar mucho más preocupado por los 2 o 3 clips que se van a viralizar. Más aún si son entretenidos. ¿Por qué? Porque para tener una política de contenidos efectiva hay que pensar en cómo comprender lo que el algoritmo está pidiendo, que son contenidos dopamínicos, y no tanto lo que el dirigente quiere decir. Y abajo, ya de paso el chivo de No Googleen Campaña del Miedo, que es un streaming que hacemos con Fernanda Cossack, que está aquí abajo, que se llama La Campaña del Miedo y por eso la campaña del clipeo.
Y finalmente, antes de agradecerles por su atención, ahora sí quiero darles estos 5 tips para que se los acuerden, para que los tengan en mente. En primer lugar, encontré los primeros 2, acá encontré los otros 5. En primer lugar, es importante que el contenido digital que creemos genere descargas de dopamina en los usuarios, si queremos que sea efectivo y si queremos que el algoritmo se lo muestre a más personas. Es decir, inviertan también dinero en buenos editores. Porque si le pagamos mucha plata a un ingeniero para hacer un puente, decimos, che, pero capaz que pagar 200, 300 dólares por un contenido y capaz que te hace viral y ganas una campaña con eso. O tal vez no un contenido, pero sí 10, 15 virales pueden mover la aguja de los votos. Entonces, sepamos cómo generar descargas de dopamina en los contenidos. En segundo lugar, no solamente tenemos que generar esa descarga inicial de dopamina, el famoso hook, sino que también lo que tenemos que generar es la retención del público, ¿no? Como las redes sociales precisan que vos quedes la mayor cantidad de tiempo consumiendo para poder venderte más anuncios, el algoritmo pondera muy bien que vos puedas generar contenidos que mantengan más tiempo al público. Por eso es que hoy en día subir fotos funciona poco, porque ves la foto y seguís. Pero si tenés un video, circula mucho más. No solamente engancharlo, sino retenerlo. En tercer lugar, segmentar sus anuncios pensando en la hiperindividualización que hay de los nichos, que no hay un público objetivo, que no hay un buyer persona, sino que hay decenas o cientos. En cuarto lugar, intentar ser lo más frescos, entretenidos, lo más meméticos posibles. Hoy en día hay páginas de memes partidarias que tienen más seguidores y más alcance que los propios partidos. Y eso indica que funcionan mucho mejor en redes sociales. Y en quinto lugar, si quieren retener la atención de los usuarios, siempre utilicen números impares, por ejemplo, el 5. Les quiero agradecer enormemente por haberme dado algo tan caro y tan valioso como su atención. Hay gente que paga mucho por esto. Ahora sí, probando. 1, 2, 3, un viejo truco de la radio. Cuando pasen 15 minutos, cuando pasen 10, me haces así. Y cuando lleguemos a 15, este es el gesto clave. Redondeando. ¿Hizo redondeo? Perfecto, ya está 100% entrenada. Perfecto. Bueno, por suerte ya tuvimos datos con una tremenda presentación. Hay PPTs. Me voy a descansar y va a ser una charla sentado, sin PPT, desde el corazón. Algunos dirían mucha sanata. No es así, estuvo pensada. Si me distraigo con el celular es porque tengo anotaciones, no porque me estoy preocupando por otra cosa. Bueno, me presento. Me llamo Jorge Valmeli. Desde 2011, 2012, 2013 estoy trabajando en medios. En un principio medios tradicionales, yo qué sé, Radio El Espectador, después del Sol, en este programa que se llama Suena Tremendo, pasó a ser fácil desviarse en Del Sol. Después me incorporé a la Mesa de los Galanes, en Del Sol también, ahora Polémica en el Bar en el 10. Pero del año pasado a ahora se dio un cambio en mi trayectoria profesional porque, bueno, por un lado me incorporé a un canal de streaming que se llama Bueno, con un programa que se llama El Hueso, es un programa de entrevistas políticas. Y algunos medios en los que trabajo, como por ejemplo Del Sol, por las dudas es una radio bastante conocida en Uruguay, para los que tenemos en otros países. Y bueno, ahí empezaron también a hacer su incursión en el mundo del streaming, ¿no? Y el foco de esta charla es más o menos contarles mi experiencia personal. No hay datos, no hay grandes análisis, está solo mi olfato. Y mi experiencia personal capaz les puede servir. El concepto sería, bueno, cómo funcionan estos programas, estos canales de streaming y cuál es su relación con el mundo de la política, especialmente focalizado acá en el medio local, ¿no? En Uruguay.
y preguntemos si todo cambió o si todo sigue igual. Esas clásicas dicotomías para ordenar la discusión. Y bueno, tengo una buena noticia y es que fundamentalmente estamos igual. No se preocupen, no hay que aprender mucha cosa nueva. Lo básico que ya conocían de los medios aplica igual para esto. Y se lo fundamento con distintos argumentos, ¿no? Por un lado, en el contenido, ¿no? Si uno mira los principales canales de streaming que hacen contenidos vinculados a la política, pero podemos salirnos de la política de hablar en general, hoy en día yo no veo a ninguno que haga algo que sea muy distinto a lo que se ha hecho en medios tradicionales. Yo qué sé, entrevistas, informes, coberturas de actos, entrevistas locas con candidatos, haciendo cosas por fuera de lo que te imaginarías. Todo eso ya se ha hecho de alguna forma u otra en medios tradicionales de los 90 para acá. No hay ahí un formato distinto que vos digas, bueno, me encuentro con algo absolutamente desconocido. Y si mirás, concretamente en Uruguay, capaz que Argentina es un poco distinto, pero bastante parecido. Yo qué sé, la televisión nuestra es básicamente una radio filmada profesionalmente, en el sentido que normalmente son personas hablando en torno a una mesa o paradas con un fondo más copado. Y los canales de streaming son esencialmente radio filmada de una forma no tan profesional, con un estudio con otros códigos, con otras vestimentas, otros fondos, etc. Pero en definitiva es todo bastante parecido. Así que de ese lado podemos decir que estamos bastante cubiertos. Del lado del relacionamiento, que normalmente tienen, yo qué sé, los asesores de los políticos, las empresas vinculadas a la publicidad, es un relacionamiento bastante similar también. Vos sabés que detrás de esos canales de streaming hay alguna empresa, algún dueño o alguna persona que está al frente, lo vas a conocer, vas a saber quién hace su publicidad. Casi todos son bastante profesionales y tienen su propio agente de publicidad, otros no, pero tienen alguna persona que se dedica a hacer eso. Los conductores lo vas a eventualmente conocer, tienen sus redes, podés tener una relación más profesional con cierta distancia, podés hacerte más amigo. En ese sentido, los códigos son bastante parecidos a los que había antes en los medios tradicionales. Y cualquier asesor más o menos racional va a tener en su panorama ahora, yo que sé, estás en Uruguay, los medios que ya conoces, tradicionales, y le vas a ir sumando los que hay, que tampoco son tantos. Te diría que más o menos 10 canales de streaming o creadores de contenido que vas a ir viendo. Una vez que te los aprendés quiénes son, ya están en tu constelación. Hacés lo mismo que hacías antes, pedirles una nota, invitarlos a cubrir eventos. Todo ese tipo de cosas son bastante similares. Entonces, en el contenido y en la forma del relacionamiento, podemos decir que los medios tradicionales y los nuevos medios, streaming, etcétera, son bastante parecidos. Así que ahí estamos cubiertos. La mala noticia es que hay otras cosas que cambiaron y que nos podemos centrar ahora en eso, y es en lo que vamos a desarrollar. Para mí, yo el corte que haría, más que nada, habiendo sido productor mucho tiempo en medios tradicionales y después agarrando más bien para el lado de la conducción y ahora conductor en estos nuevos medios, para mí lo que cambió más fundamentalmente es las voces que podés encontrar ahí. Y ahí nos podemos meter en ese tema. No sé si vieron como noticia que ayer anunció Blanca Rodríguez que se retira de la conducción de Subrayado, ¿no? Conductora histórica del informativo más visto de acá de Uruguay, ¿no? 34 años en el informativo. Y yo tengo 35. Y si vos pensás, es una longevidad en los medios que la verdad que primero es envidiable. Todos queremos tener esa longevidad. Ojalá el proyecto Jorge Valmeli en 35 años siga más al firme que nunca. Lo dudo. Pero es una longevidad que es envidiable, pero que tiene ciertos efectos que está bueno analizar. Los medios, los grandes medios, son, si podemos hacer como una comparativa, serían algo así como un portaavión, ¿no? Son grandes, se mueven mucha gente, tienen mucha gente atrás y son difíciles de mover para un lado o para otro. El curso sigue así, los movimientos son despacito, no es de un momento para otro, ¿no? Y es razonable que vos en un portaavión, ¿no?, querés poner a un capitán con experiencia, reconocimiento. Hoy, crear un comunicador que tenga el nivel de reconocimiento que puede tener un comunicador que viene desde los 90 en otro tipo de medios que generaban otro tipo de reconocimiento, estoy diciendo novedad, pero
yo qué sé, en los 90 estar en la tele te daba un reconocimiento, una validación social enorme, que hoy no pasa eso. Entonces es razonable que los medios, en sus grandes proyectos, pongan a comunicadores que ya están probados y que tienen una experiencia de muchos años. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ya se imaginan, ¿no? Por un lado, por el profesionalismo, pero también por el lado del rating y el reconocimiento que genera eso en determinadas marcas, etc. Eso, por un lado, como les decía, es envidiable esa trayectoria, pero tiene una consecuencia que es que en los medios tradicionales hubo una generación que se perdió un poco, ¿no? Que la podríamos situar de gente que tiene más o menos mi edad, ponele 35 para abajo, ¿no? Que capaz que en su momento podría haber tenido una carrera en los medios, pero sus principales referentes y la gente que estaba a cargo en la primera línea están en la generación de los 40 para arriba. Y tienen por lo menos 20 años más, como poco, de duración mediática. Eso generó un efecto de que vos te perdiste una cantidad de voces y una identificación con cierta audiencia también. Otra obviedad que voy a decir, que es la clásica de la que todos ¿no? comentamos en algún asado, y es que la gente te dice que ya no mira televisión o consume radio como se consumía antes. Y bueno, a veces tiene que ver con que hay determinadas voces que no le llegan a determinadas personas porque no sienten una identificación o lo que sea. Y por un lado vos perdiste voces al frente y una generación que no se identifica tanto y quedó un poco por el camino. Esa es la generación que más que nada está desembarcando fuerte en el mundo del streaming. ¿Por qué? Porque como en los medios tradicionales se perdió un poco esas inferiores, donde vos te ibas formando de abajo y lentamente ibas escalando peldaños, que fue un poco mi historia, por suerte llegué, escala peldaños despacito subiendo. Muchos no llegaron, no quedaron por el camino. También hay un tema de tiempos. Hoy capaz que si le agarrás a una persona de 20 años y le decís, mirá, vas a tener una rutilante carrera en medios, esperá 10 años trabajando, haciendo un trabajo despacito. Primero vas a ser productor, vas a estar cortando audios y subiendo en una página web que no la va a clicar mucha gente. Capaz que hoy nadie te quiere esperar esos 10 años de las inferiores y quieren ir directo a su sueño, que puede ser conducir, por ejemplo. El punto acá es que esas son las voces que hoy en día están en el mundo del streaming. Voces que tradicionalmente en los medios podrían haber llegado por la lateral, pero se perdieron, y hoy encuentran en ese mundo del streaming una forma fácil y rápida de hacer sus proyectos. Creo que les voy a poner algún ejemplo si quieren, ¿no? Pero a veces está como el estereotipo de que los políticos van al mundo del streaming a buscarlo de lo liviano, ¿no? Y hay algo de eso, puede haber algo de eso, pero para mí no pasa tanto por política pura y dura versus liviandad juvenil, sino pasa por determinadas sensibilidades que puede tener una generación y no puede tener tanto otra. En este ciclo electoral, vamos con algún ejemplo práctico, ¿no? Vos tenés el caso de, lo mencionaron varias veces a lo largo de la jornada, para los que no lo conocen lo van a tener que googlear después, Andrés Ojeda, ¿no? Candidato colorado, que en las internas, me parece que con un muy buen uso de la comunicación, siendo una persona que ya venía de medios tradicionales, había sido panelista en algún momento, clásico abogado invitado cuando pasaba algo vinculado al derecho, aparecía en tele, radio, o sea, tiene un entrenamiento bueno. Apareció con el planteo de hay que hablar de la salud mental, ¿no? Y vos capaz que en un medio tradicional, típico, vos sentás a esa persona enfrente de un entrevistador clásico y le decís, hay que hablar de salud mental. Yo les cuento que hago terapia y me parece importante que la gente haga terapia y que no le tenga miedo a hablar de su salud mental y de sus problemas. Capaz que un entrevistador tradicional a esa persona le decía, bueno, ¿y cuál sería el proyecto en concreto? Respuesta, bueno, no tengo un proyecto concreto, te quiero contar mi historia de vida. Andrés Ojeda, candidato del Partido Colorado, buenas tardes, hasta luego. Y ahí se terminaba la entrevista porque no había un proyecto concreto del cual hablar o una idea sustancial detrás. Solo había un interés de poner en discusión un tema, decir que es importante hablarlo y contar tu experiencia personal de yo voy a terapia, considero que es importante este tema, no hay que tener prejuicios, etc.
para mí eso no es tanto una dicotomía de lo liviano, juvenil, no quiero ser tan bodrio, política dura, sino que es una sensibilidad que es tan válida como cualquiera. Hacer política no es solamente venir con un proyecto o contar determinado acto que vas a hacer. A veces es tomar determinadas posiciones y contar determinadas cosas como esa, estoy yendo a terapia, o contar, yo qué sé, soy una política mujer, voy a comprar ropa y no hay de mi talle. Me parece que tendría que haber una ley al respecto. No sé exactamente cómo regularlo, pero es un tema importante para mí, ¿no? Pienso, yo qué sé, ahí tenés el caso de Betiana Díaz, del MPP, por citar a alguien de Frente Amplio. Hay determinadas cosas y determinados temas que a esa generación, que no ves capaz tanto abordado en los medios tradicionales de esa forma, que están en el mundo del streaming, que están en el mundo de los programas hechos para YouTube, que están en el mundo de los Reels. Yo les puedo contar mi experiencia práctica. Ya vimos 1000 datos vinculados a esto, ¿no? Pero, yo qué sé, yo he hecho notas en este ciclo electoral con muchos candidatos, algunos de los principales, y a veces lo que te funciona mejor haciendo un recorte para TikTok no es la política pura y dura, sino es una experiencia de vida personal, es alguna anécdota que tenían para contar que es importante, que no son cosas boludas. O sea, no quiero o sea, poner el clásico estereotipo de no, salió bailando y eso genera más like. No, a veces son cosas profundas. Como por ejemplo, no sé, me hicieron una campaña sucia afectando a mi familia, y por un tiempo que mi familia estaba pensando que yo hacía cualquier tipo de cosas, y la verdad que eso lastimó mi vida de forma profunda. Eso es una cosa que funciona muchísimo, muchísimo mejor que venir y sentarte y hacer una charla totalmente aséptica, centrado en los temas de coyuntura. Entonces, volviendo a lo que les decía, ¿no? Para mí es más difícil, porque es complicado ponerle el botón a eso, de ver cómo dialogar con esas sensibilidades y cómo dialogar con esas nuevas voces desde la óptica de los nuevos medios. Antes, no voy a revelar los secretos de nuestro oficio, porque acá hay asesores de candidatos, ustedes son el enemigo, no les voy a contar nuestros secretos, pero algo puedo contar mínimamente, y es que antes, para preparar a un político para una entrevista tradicional, un buen asesor te armaba las preguntas posibles que te iban a hacer, vinculados a los proyectos que presentaste, tu historial político, tus opiniones. Capaz que se hace una entrevista de prueba, donde yo como asesor te digo a vos, mirá, seguramente te pregunten esto, o te pregunten lo otro, ¿qué vas a contestar vos? Yo te repregunto. Hoy, me parece que para estas nuevas sensibilidades y estas nuevas generaciones que están en el mundo del streaming, hay otro entrenamiento que hay que hacer, y es, si a vos te van a dar 1 minuto 30 para hacer un videíto, o te van a dar 1 hora de entrevista, tenés que tener algo para decir por fuera del cassette que estás llevando a todos lados. Un buen asesor a un político tradicional, en un medio tradicional, le dice, vos tenés que tirar para esta nota este titular, que es el gancho con el cual los periodistas van a después salir, ¿no? Tirá esta bomba. Un asesor para un político que va al mundo del streaming tiene que tener una cabeza similar, pero por fuera del estereotipo. Tiene que tener una cabeza de decir, vos hacé foco acá, contá esto de tu vida, por ejemplo. Y ahí podemos, yo qué sé, en este ciclo electoral yo he notado que muchos lo hacen, porque, yo qué sé, Carolina Cose, candidata frente amplista en las internas, y ahí te hablaba de su vida familiar, cómo fue ser madre joven, cómo maneja ella el estrés nadando. Yo qué sé, Jorge Gandini te cuenta que es un candidato nacionalista, pero te cuenta sus orígenes de barrio, sus orígenes más humildes, que estudió para ser relojero, una curiosidad extraña que a la gente le llamó la atención en un momento, y así con todos. Yo veo que ese tema de trillado storytelling, ¿no? Hoy está pegando un poco más, y me parece más importante para estos nuevos medios, que a veces, yo le voy a dar mi ejemplo personal, ¿no? A veces a mí me confunde, porque vos invitás a alguien a hacer una nota larga, como las que hago yo en Al Hueso, que son a veces de 1 hora, 1 y cuarto, y a veces te encontrás con personas que vienen, yo sé más o menos por qué lo invito y qué quiero sacarle y qué me va a rendir, ¿no? Pero a veces cuando vos le das el micrófono a esa persona y le das la oportunidad de que esa persona desarrolle lo que quiera, muchos no saben qué hacer, no saben qué historia contar, ni de sí mismos, ni de lo que quieren conseguir.
Lo cual para mí es muy llamativo. Y yo creo que a veces, como están acostumbrados a la lógica reactiva de los medios tradicionales, donde acá tenés con qué te van a pelear, respondé con esto, no vienen ellos con un relato propio previo a que lo pelees con algo. Lo cual a mí me parece bastante llamativo y estaría bueno irlo cambiando. Así que bueno, como les decía, para mí el cambio no es tanto ni en la forma, ni el contenido, ni el relacionamiento, sino es en las voces que hay hoy y las sensibilidades que tienen. Y hablando de las voces, ese también es otro tema que está bueno ver. Capaz que en los medios tradicionales vos te encontrás con un tipo de comunicador, yo qué sé, más parecido a un periodista, y que tiene todo un proceso de vetado o tiene una serie de ideas de cómo se trabaja en esa profesión, que no te vas a encontrar en el mundo del streaming. Yo qué sé, pienso una anécdota recontra mínima de la política uruguaya, pero se las explico un poquitito. Un conductor, Jaime Clara, muy conocido, trabajando en televisión, en un momento haciendo entrevistas políticas, ¿no? En un momento se conoce que en paralelo asesoraba a Pablo Mieres, un político que ya conocemos de acá, local, y eso me acuerdo que en su momento fue como un escándalo, ¿no? ¿Cómo puede ser un periodista que al mismo tiempo asesore a alguien? Es un evidente conflicto de interés, tuvo que dejar su otro laburo. Capaz que vos vas al mundo del streaming y te encontrás un programa que es un programa partidario. Y capaz que vos, en realidad, tenés que calcular eso y decir, bueno, soy un político de un partido X. Me invitaron de un programa que es, yo qué sé, el streaming partidario de la juventud de tal lugar. Y capaz que te conviene ir. Capaz que esos códigos que había viejos de cómo funcionaban determinadas cosas, en streaming no funciona y no está mal que no funcionen. O capaz que te encontrás un entrevistador que no te hace una pregunta, ¿no? Que te da su opinión sobre un tema y te da el micrófono a vos para que respondas algo, ¿no? Que algo típico. En esta campaña me acuerdo que lo vi mucho con Carolina Cose, que lo comentamos ahora hace unos minutos, ¿no? Que vos le des una opinión de un tema y te dice, ¿y la pregunta? ¿No? A los políticos les encanta eso, ¿no? Correrte por, ¿y la pregunta cuál es? A veces no hay una pregunta. A veces a vos te invitó a alguien que tiene una audiencia construida, te dio su opinión, y ahí es el momento donde vos tenés que reaccionar. Si vos venís con el chip previo de no, bueno, si a mí no me preguntan algo, yo no voy a contestar nada. Si me opinaron algo que no me gustó, me llamo a silencio. No, peleate, contá tu opinión, reaccioná a esa opinión. No, me parece que tenés razón por tal cosa. No, te equivocás en tal otra. Esa es otra cosa que a mí me llama la atención a veces, que los invitás y les cambiás un poco esa lógica y es muy llamativo ver cómo a veces se pierden. Entonces, tenés que conocer las sensibilidades de esa generación, pero también tenés que conocer las nuevas voces que están, y eso se soluciona consumiéndolo. No hay otra vuelta. Así como antes los asesores y los políticos estaban prendidos siempre a los medios tradicionales, hoy tienen que estar prendidos a las redes y a determinados programas en canales de streaming y ver a ver qué se dice, cuál es el perfil de los comunicadores, qué piensa tal. Esto es muy fácil. Si vos escuchás un programa dado X por cierta cantidad de tiempo, le vas a sacar la ficha al comunicador y lo que piensa, sus gustos, sus disgustos, con qué te va a pelear, con qué no. Es aplicar lo mismo, pero para un mundo distinto. Y así como les dije todo eso, les voy a decir que abrimos la sección preguntas, ¿no? ¿Está bien? ¿Estuve justo de momento, de tiempo? Son preguntas para Marcos y para mí también, para los dos, de cualquier tema que quieran. Adelante. Anímense, pueden pelear, pueden decir no saben nada, ¿no? ¿Cómo pueden decir eso sin un dato fáctico que los respalde? Estoy para dar esa discusión del dato fáctico. ¿No? Si no hay, cerramos. Se cierra la sesión entonces. No hay preguntas entonces. Se ve que los convencieron. Sí, claro. Es por eso, porque los convencieron. No porque ya son la una. Bueno, muchas gracias, Marcos. Jorge, un placer contar con ustedes para el cierre. Bajen nomás cuando gusten. Bueno, bien, vamos a hacer el cierre final del evento. Ya bastantes personas se han ido. Bueno, nada, queríamos agradecerles en nombre de IAB a todos por haberse sumado a esta nueva edición de iPolítica, el Seminario de Marketing Político Digital.
Antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos los que participaron, a nuestro público por su tiempo y confiar en esta iniciativa. También agradecer a nuestros sponsors, a Cardinal, Comscore, El País, El Observador y Live Cinemas. Y por último, por supuesto, agradecer y expresar nuestro especial agradecimiento a nuestros speakers y panelistas, quienes amablemente aceptaron esta invitación y compartieron sus experiencias, sus perspectivas, la picantearon, como decía acá Nacho, sobre este tema tan relevante en la agenda actual. Así que, bueno, los esperamos pronto. Síganos en nuestras redes para quienes todavía no lo hacen y estén atentos a las próximas actividades de IABE. Muchas gracias.